Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy presentaremos nuestro proyecto de intervención con el que pretendemos dar respuesta a las necesidades de los y las menores migrantes no acompañados llegados recientemente a las Islas Canarias. Un tema tan actual que es importante trabajarlo por las consecuencias físicas y psicológicas que abarca para este colectivo. Pasando a la introducción, primero abordaremos el marco jurídico en el que se moverán los y las menores y el proceso normativo que deberán de pasar tras su llegada. Luego nos involucraremos por un marco teórico donde conoceremos conceptos claves a saber. De ahí pasaremos a desarrollar nuestra intervención que se centra en promover la inclusión entre sí mismos y entre la sociedad canaria, implementando esto con actividades y evaluaciones finales para valorar la validez del mismo. Para finalizar os presentaremos las reflexiones personales que hemos sacado tras la investigación y construcción de este proyecto y por qué consideramos de vital importancia trabajarlo. Ya pasando al marco jurídico, consideramos imprescindible abordar el marco jurídico de los menores extranjeros no acompañados. Por tanto, revisaremos la legislación que les afecta tanto a ámbito internacional, nacional y autonómico. En cuanto a la legislación internacional, el instrumento jurídico por excelencia será la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Destacando algunos artículos de esta, podemos encontrar el artículo 2, donde se declara que todas las actuaciones deberán decidirse protegiendo al menor de la discriminación. El artículo 3, en el que se establece que todas las actuaciones que se lleven a cabo deben tener en cuenta el interés superior del menor. Y no podemos olvidar tampoco la importancia del artículo 8, en el que se recoge que el menor tiene el derecho de preservar su identidad. Y ya no solo nos referimos a la edad y ya, es una obligación para el Estado administrar al menor de manera que nunca pierda su identidad, siendo de obligado cumplimiento reconocer su situación, su nombre, su edad, su nacionalidad, su origen, etc. También encontraremos la resolución 97C-221-03 del Consejo de Europa sobre aquellos menores no acompañados procedentes de terceros países. Y también encontraremos disposiciones con efectos indirectos en estos menores, que caben destacar la Directiva de Reagrupación Familiar o la Directiva de Residencia de larga duración. Ya pasando a la legislación estatal, en cuál nivel debemos comenzar hablando de la Constitución española, ya que los menores tienen una clara protección dentro de la misma. El artículo 39 es uno de los más importantes, ya que le encomienda a los poderes públicos una protección integral a los menores conforme a los acuerdos internacionales. Y debemos destacar su apartado 4. Debe entenderse su lectura a aquellos acuerdos internacionales que únicamente hayan sido ratificados por España. Asimismo, los menores extranjeros no acompañados por su condición de menor se encuentran en situación de desamparo debido a la ausencia del cuidado de sus progenitores. En cuanto a su condición de extranjero, están sujetos a la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Además, en aquellos casos en los que estos, como todos conocemos, por la Ley 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor. Ya pasando a la normativa autonómica, en este aspecto debemos de hacer especial hincapié en el Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que en el artículo 144 se recoge la competencia para trabajar en estos aspectos cedida por el Estado a dicha comunidad, siendo por tanto Canarias responsable del desarrollo de la política de integración de las personas inmigrantes en el marco de sus competencias. De esta también podemos destacar el artículo 147.2, en el que se reconoce que Canarias tiene competencia exclusiva en materia de protección de menores, entrando dentro del mismo en la tutela de los menores desamparados. Una de las más importantes la atención integral del menor, donde podemos encontrar diferentes apartados relacionados con la situación de los menores, como por ejemplo el artículo 23, en el que se reconoce a los menores como titulares de ayudas públicas por el gobierno de Canarias, o el artículo 53, que regula la obligación de las entidades, a las entidades de brindar a los menores una atención inmediata en los centros indicados. En esta ley también se aborda la normativa respecto de los centros de menores, concretamente su artículo 83, que es además desarrollado por el decreto 40/2000. Pero tanto la Ley de Atención Integral a los Menores como el Reglamento de los Centros han sufrido unas modificaciones muy recientes bajo el Decreto Ley 23/2020, por el que se modifica la normativa de atención a la infancia para adaptar los centros de extranjería, los centros, de atención inmediata, debido a la situación que se está viviendo en Canarias por el aumento de inmigrantes, desbordando la capacidad de las islas para atenderlos. En cuanto al proceso jurídico que sigue el menor migrante, cuando estos y estas menores llegan, se declara el desamparo y su tutela es asumida por la entidad de protección de la comunidad autónoma del lugar donde haya sido localizado. Cuando la documentación de un menor acredite que se trata de un menor no comunitario o si no se dispone de dicha documentación 65 de la Ley de Extranjería, en la que se establece su protección y proporcionarles una documentación. En cuanto al menor es localizado por las fuerzas de seguridad, esto debe ser comunicado a la entidad de protección
de menores competentes para proceder a su acogida. Asimismo, debe informarse al Ministerio Fiscal para que pueda realizar las pruebas médicas necesarias y determinar su edad. Hay que decir que estas pruebas siempre se deberán realizar en un centro sanitario. A continuación, se llevará al menor a la oficina consular del país del que procede para su identificación y localización de su familia, siempre y cuando sea posible. Una vez comprobada la minoría de edad y acreditada la situación de desamparo, la tutela será subida en el plazo máximo de un mes. Posteriormente, la entidad de protección realizará un informe favorable o desfavorable a la reprotección del menor, el cual será enviado a la delegación del gobierno, decidiendo, según el interés del menor, cuál es la mejor opción para él, bien su reagrupación familiar o la tutela por parte de los servicios de protección. Si se procede a la repatriación, se llevará a cabo por las autoridades de frontera del país donde se repatria, y de no ser así, se decidirá la permanencia del menor en España, procediendo a continuar su regularización administrativa y se solicitará una autorización de residencia. Pasando al marco teórico, decir que dependiendo de la época y del contexto se han utilizado diferentes términos para hacer referencia a los jóvenes migrantes. Nosotros haremos referencia a la denominación menores migrantes sin referentes familiares, que haría alusión al conjunto de menores que carecen de una figura de referencia familiar en el país al que se trasladan. Un referente en sí, sin la connotación de familiar, es aquel que sirve de modelo a otro, a quien protege y orienta. En su mayoría, estos jóvenes proceden de países como Marruecos, Nigeria, Ghana, Mali, Guinea y Senegal. Son en su mayoría varones de entre 10 y 16 años, por lo que la minoría de edad es un hecho que indica que van a necesitar ser tutelados. Entre las razones de desplazamiento encontramos el contexto socioeconómico, que en países como Marruecos presenta numerosas deficiencias y obliga a la familia a enviar fuera a la población más joven, otorgándole una gran responsabilidad económica al considerarlos más capaces por su corta edad de iniciar un viaje de estas características. Por otra parte, los propios menores tienen una clara necesidad de buscar la seguridad de la que se han visto privados a consecuencia de conflictos armados, agitaciones políticas o desastres naturales. Además, hay un grupo amplio de menores que desea escapar de la pobreza y de la privación, las cuales tienden a limitar sus oportunidades futuras. Una vez completado el viaje, estos niños reúnen una serie de circunstancias. En primer lugar, cabe destacar el duelo migratorio, que soportan fruto de la separación con su familia o el desarraigo de su hogar y cultura. También deben hacer frente a un barullo de la inmigración, la confusión y la incertidumbre hacia el futuro, el deterioro emocional y físico, el propio choque cultural, al toparse en unos sistemas de cuidado y protección que no le van a resultar nada familiares. A continuación, nos gustaría mostrar una imagen que salta las 7 dimensiones de las que un niño migrante no se puede desligar. En primer lugar, sobre la esperanza, expectativas y motivaciones, decir que es fundamental saber qué es lo que mueve a un chico para estar en un lugar determinado, o sea, conocer su perfil migratorio. Con respecto a los sentimientos, se debe tener en cuenta que los niños migrantes atraviesan un proceso de duelo, como ya hemos dicho, que puede manifestarse de diferentes formas según la fortaleza de cada menor. Otro aspecto a tratar es el relativo al choque con la realidad, que atraviesa al chico al descubrir que la idea que tenía de vivir en un determinado lugar dista mucho de las circunstancias reales. También es interesante saber que no todos ellos pertenecen al mismo estrato social, por lo que habría que atender a esta diversidad. Al igual que el camino recorrido, pues hay niños que directamente se incorporan a los centros de protección, mientras que otros, antes de llegar a estos espacios, han recorrido cientos de kilómetros pasando por situaciones muy peligrosas. En sexto lugar, se encuentra el bagaje cultural, que hace alusión a todo aquello que el menor trae cargado a su espalda y que es inherente a su persona. Por último, nos topamos con la dimensión habilidades y formación, que de alguna forma deberían ser aprovechadas para facilitar la integración del niño. Si éste tiene unas nociones básicas sobre un oficio, se le podría reorientar para que pueda dedicarse a ello. Otro aspecto a destacar son las propias necesidades que tienen estos menores. Pasa, Raquel. Vale, en primer lugar, la formación educativa, pues muchos de ellos se vieron obligados a abandonar la escolarización desde edades muy tempranas. Formación ocupacional, ya que carecen de recursos para atender a sus propios intereses personales o conocer de primera mano las diferentes alternativas laborales existentes. Y con ello, pues la inserción laboral, que sería otra dificultad que puede ser entendida como un fracaso en su proyecto, al no cumplir con sus expectativas laborales o motivaciones de desplazamiento.
Otro tipo de necesidades sería la lingüística, con respecto al idioma. Otra sería la burocrática, es decir, aquella centrada en la adquisición y gestión de documentación relevante para conseguir un permiso de residencia y trabajo. La ayuda psicológica sería imprescindible de cara a la adaptación de estos menores y su posible implicación en el consumo de tóxicos, que podría conllevar una inadecuada integración. Sociales, relativas al ámbito de la autonomía o las habilidades sociales previamente dichas. Y por último, integrativa, de cara a su inserción comunitaria, pues uno de los objetivos clave sería que la red social de estos menores se ampliara, no solo al conjunto de menores migrantes, sino al de los autóctonos de la sociedad receptora. Vale, a continuación vamos a pasar a justificar este proyecto. Pues bien, este proyecto encuentra su fundamento en el aumento incesable del número de menores que están llegando en la actualidad a las Islas Canarias, a consecuencia de la pandemia, la falta de salubridad o los incesantes conflictos. Esta situación no solo ha desbordado al gobierno canario, que tiene obligación de tutelar a estos niños hasta que cumplan la mayoría de edad, sino que además este se encuentra en una situación de habitabilidad muy cuestionable. A su vez, se han tenido que ir abriendo distintos centros de acogida de carácter urgente, lo que ha ocasionado altercados racistas contra estos y sus educadores. Como refleja uno de los titulares de noticias mostrado en la diapositiva, los menores se enfrentan, además de las travesías inhumanas, a la criminalización por parte de la sociedad. Por todo ello, ha nacido nuestro interés por centrar este proyecto de intervención en el centro de acogida de Galdar, un municipio canario donde habitan estos menores. Pasa, Raquel. De forma que los focos a trabajar pues, serían la segregación, para la cual desarrollaremos una conciencia intercultural que beneficie tanto a los ciudadanos de los países destino como a estos menores que luchan día a día por hacerse un hueco. En líneas generales, para ser interculturalmente competentes estos menores, debemos saber que no partimos de cero, pues estos cuentan, como pusimos con anterioridad, con un bagaje cultural que a su vez nos genera pues, una disyuntiva entre lo que sería el acercarlos y hacerlos partícipes de la cultura del país receptor y sus tradiciones propias, sin que ello implique borrar su historia, sino compartirla también en un proceso bidireccional. Además, se intentarán suplir las carencias formativas y su implicación en la dificultad para optar a un empleo y conseguir así una vida independiente. Y doy paso a mi compañera Lara. En cuanto a los beneficiarios y beneficiarias, trabajaremos en el centro urgente instalado en Galdar, concretamente el Centro Los Pinos, que está gestionado por la Asociación Coliseo, donde los menores y las menores han tenido distintos altercados y difícil estabilidad en el municipio. Aquí podemos observar dos imágenes de Galdar. Por razones de privacidad y seguridad para los y las menores se ha decidido no ubicar públicamente el centro para evitar posibles problemas en el lugar. En cuanto al rango de edad, nos centraremos en aquellas menores que estén dentro de 14 a 17 años, debido a que este rango de edad es el que más está llegando a las costas canarias, el que mejor se amolda a este tipo de intervención, enfocada en una adaptabilidad, inserción y futuro laboral. En cuanto a los objetivos, nuestro objetivo general será promover la inclusión social de los y las menores migrantes tutelados llegados a la localidad canaria de Galdar mediante la interacción con la población autóctona. Asimismo, tenemos 4 objetivos específicos: favorecer una conciencia intercultural con el resto de jóvenes migrantes, fomentar la interacción social con la sociedad autóctona, proporcionar las herramientas necesarias para una vida independiente y facilitar la formación y búsqueda de empleo, promoviendo su inserción en el mundo laboral. En cuanto a la metodología, con el fin de desarrollar este proyecto de intervención, vamos a emplear una metodología tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. Por lo tanto, los instrumentos que vamos a utilizar son también cualitativos y cuantitativos. Respecto a los cualitativos, en primer lugar vamos a llevar a cabo un cuestionario que está dirigido a los profesionales del Centro Los Pinos, con el objetivo de recoger información relativa pues, a las necesidades que presentan los y las menores migrantes que están allí instalados. Otra de las técnicas cualitativas que vamos a tener en cuenta es el grupo de discusión, que estará formado por 6 personas, entre las cuales encontramos profesionales de los centros de menores, como trabajadores y trabajadoras sociales, educador social, un profesor de los centros educativos, un psicólogo o psicóloga, un jurista y un vecino o vecina del pueblo. ¿Pasa, Raquel?
Se propone una serie de preguntas que serán abiertas para que de esta forma no limitemos la opinión de los participantes y así nos permitan conocer de forma más general lo que estos consideran importante acerca de la situación actual sobre estos menores. Ahí podemos observar algunas de las preguntas de nuestro grupo de discusión. En cuanto a los instrumentos cuantitativos, pasa, ahí. Hemos tenido en cuenta varios gráficos que nos muestran la realidad social actual. En estos gráficos pues, podemos conocer los movimientos migratorios exteriores, la población extranjera procedente de África en Canarias, la media de llegadas por día a Canarias, por nacionalidad, y el porcentaje de alumnados matriculados en centros públicos. En cuanto a las actividades, las que a continuación se muestran, pues se han desarrollado con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Con estas actividades pues, se pretende trabajar la conciencia intercultural, fomentar la interacción social, así como proporcionarles las herramientas necesarias para una vida independiente tras la salida del centro, así como la formación y búsqueda de empleo. Encontramos además un cronograma de las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante 2 meses. Dale para atrás, por favor, un momento que voy a explicar otra cosa. En la fila de arriba aparecen las diferentes actividades que se llevarán a cabo, mientras que en la columna de la izquierda podemos observar las diferentes semanas en las que las actividades serán realizadas. Por lo tanto, en cada semana se llevará a cabo 4 actividades y serán intercalando, de manera que cada semana se realizará una actividad propuesta por cada objetivo específico. Ahora sí, damos paso a los recursos. En cuanto a los recursos humanos, pues en nuestro proyecto de intervención necesitaremos dos educadores o educadoras sociales, 2 trabajadores o trabajadoras sociales y un asesor jurídico. Y bueno, aquí podemos ver los recursos materiales y los recursos financieros. Y ahora doy paso a mi compañera. Bueno, en el caso de la evaluación de este proyecto, en nuestro caso hemos hecho una evaluación final para así valorar la ejecución global de todo el proyecto, extrayendo pues, las enseñanzas, lo que podemos limar de los desaciertos de cara a intervenciones futuras para mejorarlo. Los indicadores, pues como veis, son asistencia, participación, motivación, emociones y aprendizaje. Los instrumentos que hemos llevado a cabo para valorarlo y los resultados. Para finalizar ya esta exposición, voy a hablar sobre las conclusiones. A través de los análisis y la investigación que hemos llevado a cabo mis compañeras y yo, hemos encontrado que estos y estas menores pues, tienen dificultades legales cuando vienen a nuestro país y es un proceso complicado el que atraviesan. Como hemos visto, vienen de un sitio muy lejos, el viaje es peligroso y además una vez vienen aquí el proceso continúa. Entonces, por ello consideramos que es de gran importancia el desarrollo y aplicación de proyectos como el que hemos llevado a cabo nosotras. Respecto a conclusiones del proyecto, consideramos que tanto el objetivo principal y los específicos los hemos alcanzado y de vista personal de las 4, consideramos que estos y estas menores llegan desnudos y desnudas literalmente ante la realidad que les invade, puesto que presentan una absoluta situación de vulnerabilidad y por ello deben ser atendidos por los profesionales y de forma adecuada. O sea, ellos y ellas tienen la oportunidad de ayudar a que se desarrollen estos y estas menores en todos sus aspectos en la vida. Al igual que creemos la sociedad que ellos y ellas, los menores, tienen que adaptarse a nuestra zona, a nuestro territorio, la sociedad también tiene que adaptarse a ellos y a ellas, porque seguimos viendo desgraciadamente escenarios de odio y racismo. Por eso el papel de la sociedad es fundamental. Podéis ver aquí las referencias bibliográficas que hemos utilizado. Y con ello queremos daros las gracias por vuestra atención.